Conocemos de la resolución final del caso Penta, que ha despertado una serie de reacciones en el mundo político, entre la ciudadanía a propósito del resultado, y nos vamos acercando al inicio ya del juicio oral. Se cerraron etapas, se hicieron las acusaciones del caso SQM, quizás los dos casos que destaparon las platas políticas, la corrupción en Chile. Estamos en el estudio con Mauricio Daza, abogado, representa Ciudadano Inteligente y ha estado desde un principio atento y alegando en estos dos casos. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, Mauricio, ¿qué pasó finalmente con el caso Penta y cómo es que se acepta? Yo sé que es bien poco entendible, sobre todo para una como ciudadana, como alguien que no está metida en tribunales, digamos. ¿Por qué se llega finalmente a un acuerdo donde una investigación larga que destapó platas políticas, que destapó una corrupción gigante, no solamente eso, que en el caso de Penta también destapó un fraude al fisco gigante, termina con personas con un acuerdo con la Fiscalía, con penas, estamos de acuerdo, pero sin pasar ni un día en la cárcel, y evitando una acusación que puede tener una pena baja, pero sí les iba a provocar impacto en el extranjero si querían hacer negocio? Sí. Ojo con eso, por eso había importancia en el cohecho y soborno. Exactamente, a ver, lo que ocurrió acá básicamente es que hubo una actuación bastante inexplicable, por lo menos en atención a los antecedentes objetivos de la causa, a partir de la cual un fiscal, como el fiscal Guerra, lo que hace derechamente es cambiar una postura en 180 grados de la noche a la mañana sin ningún nuevo antecedente y decir que estos hechos no podían llegar a un juicio oral y tenía que llegarse a una pena de conveniencia pactada con las defensas de los imputados Delano Lavín y Wagner. Y obviamente esto en un contexto en que el propio Consejo de Defensa del Estado y nosotros nos oponíamos, y eso era evidente. La verdad que esta fue una maniobra bien impresentable y para entenderlo solamente un pequeño resumen. En marzo del año 2015 lo que se hizo fue formalizar investigación en contra de los señores Delano Lavín y Wagner, entre otros, por delitos reiterados de soborno y delitos tributarios. ¿Y qué se imputaba? Entre varias cosas. Se imputaba algo que tenía dos elementos. El primer elemento era decir, mire, ¿sabe qué? Delano Lavín, a través del Grupo Penta, le estuvo pagando de manera sostenida en el tiempo, mientras era subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, un monto periódico a Pablo Wagner. Y este pago era ilícito. Entonces estaba el primer componente del pago. Y había un segundo componente, que mientras recibían estos dineros Pablo Wagner, él realizó un conjunto de actuaciones en favor de quienes le estaban pagando. Perfecto, se abrió una investigación, hay que acordarse que los señores Delano Lavín y Wagner estuvieron en prisión preventiva por esto. Me acuerdo. Y eso fue bastante, digamos... No fue como una cosa nunca vista en Chile, ¿no? Fue un terremoto, ¿no? Sí. Absoluto. Bueno, y ahí, ¿qué es lo que ocurrió? 2 años de investigación a cargo en la práctica de los fiscales Gajardo y Norambuena, donde se reunieron centenares de antecedentes, correos electrónicos, testimonios, documentos, etcétera, que daban cuenta tanto de los pagos como de las gestiones. Bueno, se llega el año pasado y el fiscal Manuel Guerra, junto a los fiscales Gajardo y Norambuena, firman un documento que se denomina acusación, donde una vez cerrada la investigación, la fiscalía dice, ¿sabe qué? Después de 2 años, reuní muchos antecedentes y eso me sirve para llevar a juicio a estos señores por el pago y por las gestiones que constituye cohecho. Perfecto. Pedían 10 años de cárcel para Delano Lavín, otro tanto para Pablo Wagner por sobornos y cohechos reiterados. Bueno, ahí quedamos y mágicamente a comienzos de este año el fiscal Manuel Guerra dice, no sabe qué, cambió de opinión, porque sí, porque nadie me controla y yo hago lo que quiero básicamente, entonces voy a llegar a un acuerdo con estos señores y ya no son 10 años de pena efectiva, son 4 años de pena remitida. Ya no es el pago de varias veces lo que ellos dejaron de cancelar en impuestos, sino es el pago a la baja de lo que ellos habrían dejado de tributar. Y además, bueno, las famosas clases de ética, que a esta altura ya no sé quiénes las imparten. Bueno, y esto se concretó en una audiencia la semana pasada. ¿Lo sabes lo más increíble de esa audiencia? Algo inédito. El fiscal no solamente presentó su caso, sino que impidió que el Consejo de Defensa del Estado y nosotros pudiésemos presentar nuestro caso a través de la siguiente vía. ¿Te acuerdas que dijimos que en marzo de 2015 se había imputado pagos y gestiones a cambio? Guerra empezó la audiencia diciendo, ¿sabe, juez? Yo quiero que usted elimine las gestiones. Todo lo dicho respecto de las actuaciones que realizó Wagner en favor de Delano Lavín, mientras recibía los pagos ilegales, usted lo tiene que borrar, como si nunca hubiese existido. Y los antecedentes que acreditan aquello, también. ¿Y eso porque por el acuerdo que tenía con ellos, con la defensa de Wagner, Delano y Lavín?
para poder concretar el acuerdo no era necesario que él pidiera que se eliminaran estos hechos. Ya. Bastaba sencillamente que invocara una parte de los hechos y antecedentes que se habían imputado. Porque ¿qué es lo que decía Guerra? Guerra decía, mire, ¿sabe qué? Yo he reunido todos estos antecedentes y el 100% de los antecedentes y hechos que están imputados y recolectados en Penta no dan para el delito de cohecho. Si eso fuera real, entonces no tenía que eliminar nada, porque él dice que el 100% de todo lo que hay no sí, claro, da. que si investigaran no le Obvio, iba a dar eso. Toda la investigación no da para cohecho. ¿Pues sabes lo que hizo? No. Él dijo, no, yo quiero que usted haga como que no existe la mitad de la investigación. Bueno, por eso es que, y siguiendo el hilo de lo que nos dice el abogado Mauricio Daza, es que es el reclamo tan feroz que hace el Consejo de Defensa del Estado, diciendo que aquí hay ilegalidades de cómo el fiscal Guerra asume todo esto, y bueno, lo que han dicho ustedes también como otros abogados querellantes. Yo quiero saber, Mauricio, y yo sé que son impresiones, tú eres parte del proceso. Cuando estaba el otro fiscal nacional, que es Saba Chaguán, y los abogados, los fiscales Gajardo y Norambuena, iban con la investigación, y lo pregunto, hacia una dirección, y cuando cambia y llega el fiscal Abbott y lo asume Manuel Guerra, ¿van hacia otra? Bueno, claramente, todas las gestiones que realizó Manuel Guerra, relevantes en esta investigación, fueron en el sentido de desmontar el caso para impedir de que esto fuese a juicio oral. De hecho, por eso es lo grave, porque generalmente cuando los fiscales dicen, sabe que yo tengo esta investigación y a mí no me da para imputar un delito, deja que los querellantes particulares, Consejo de Defensa del Estado, Fundación Ciudadana Inteligente, puedan sí invocar el 100% de los antecedentes y señalar una tesis alternativa al tribunal, y ahí hay una controversia y el tribunal resuelve. Exacto, pero tú sabes que acá básicamente lo que se trató fue borrar esos antecedentes, porque ellos sabían que si nosotros hubiésemos podido invocar todos los hechos, toda la prueba o antecedentes reunidos durante la investigación, había una probabilidad muy cierta de que este acuerdo se cayera, porque créeme que existen centenares de documentos y prueba que finalmente acredita que hubo gestiones a cambio de los pagos. Ahora, Penta está cerrado y ya sabemos lo que pasó. No está cerrado aún, ojo, nosotros hemos presentado un recurso a la Corte de Apelaciones, el Consejo de Defensa del Estado también. ¿Por qué? Porque en el fondo a nosotros no se nos dejó jugar el juego, por decirlo de alguna forma. Este recurso que es un reclamo, o sea, quiero como traducirlo, digamos, fuera del ámbito legal, ¿es un reclamo? Nosotros estamos yendo a la Corte de Apelaciones de Santiago diciendo, ¿sabe qué? Lo que pasó acá es absolutamente ilegal. Y fue tan grosera la forma en que se llevó a cabo este abreviado, incluso para los términos en que habitualmente se hacen estos abreviados, que creemos sinceramente que tenemos una buena posibilidad de revertir por lo menos el escenario actual. Por lo tanto, yo no la daría completamente por muerto. Mientras los juicios no terminan, sigue habiendo esperanza y nosotros vamos a ir hasta el final, igual que el Consejo de Defensa del Estado. Pero qué bueno que lo digas porque da la sensación que está todo oleado y sacramentado y que se cerró. Así que bueno, está eso ahí, hay una ventana por si acaso en el caso Penta. Y lo quiero comparar con lo que viene ahora, es el caso SQM. Finalmente, el fiscal Gómez termina la investigación súper larga también, y que además fue como, esa sí que fue una caja de Pandora, porque se iba abriendo una caja y se abrían 8 más. Entonces está el caso SQM, está acusando a un montón de gente, entre ellos Pablo Longueira, que fue directo contra el mismo fiscal, y hay toda una controversia que tiene que ver con el posicionamiento de los medios de comunicación, ¿no? Pero yo quiero hacer la comparativa. ¿Podrá, a lo mejor, lo que vimos en Penta reproducirse en SQM, que finalmente no pase nada? Absolutamente, hay que recordar que hace un año aproximadamente el fiscal Manuel Guerra presentó una acusación voluminosa, ¿no?, por escrito, donde pedía sendas penas de cárcel para Delano, Lavín y Wagner, que es lo mismo que ocurrió esta semana respecto a SQM. Mira cómo terminó el caso Penta. En todo el proceso se terminaron llegando a un acuerdo. Después de la acusación, para ponerlo de alguna forma, la presentación de acusación esta semana en contra de Pablo Longueira y otras personas imputadas en el caso SQM no garantiza absolutamente nada respecto de cómo finalmente va a terminar esta causa. Y esto en un contexto en el cual la investigación de SQM, el caso SQM, es una sombra de lo que debería haber sido si es que hubiese existido una voluntad real de investigar la red de corrupción que se había denunciado respecto de la empresa de Julio Poncelero. Ahora, se vuelve como a repetir un poquito lo mismo que uno escuchó de Penta, porque también estaba leyendo declaraciones de los fiscales y fiscales involucrados, no específicamente Pablo Gómez, sino otros fiscales, Paula Castiglione, por ejemplo, que insisten en que no vamos a soltar cohecho ni soborno, tal como en un momento lo dijo Guerra, pero aquí, lo declaró justo después de la controversia que vimos en Penta.
Bueno, Paola Castiglioni es una buena fiscal, pero el problema es que ella no tiene la dirección del caso. De la misma forma que eran buenos fiscales los señores Gajardo y Norambuena y terminaron fuera del Ministerio Público, a pesar de tener una trayectoria impecable y ser reconocidos por todos como grandes fiscales, precisamente porque acá se privilegió el interés privado particular de los imputados del caso Penta por sobre el interés general involucrado en delitos graves de corrupción. Entonces la verdad que acá no es garantía de nada. Insisto, además esto en un contexto en el cual en el caso CQM no se investigaron derechamente aristas relevantes que quedaron en el aire. Te voy a nombrar solamente, por ejemplo, dos. ¿Qué es lo que ocurrió con el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet? ¿Qué es lo que ocurrió con la participación de Rodrigo Peñailillo? No solamente en el tema del financiamiento, triangulado a través de la empresa Asesoría y Negocios Giorgio Martelli, sino también con las gestiones que él realizó cuando era ministro del Interior para evitar de que se investigara SQM. Eso perfectamente podría ser. Esto que tuvo con el Servicio de Impuesto Interno. Esto lo declaró el señor Llorrat y el señor Cristian Vargas, que estaban a la cabeza de ese organismo. Eso podría ser constitutivo fácilmente de un delito de tráfico de influencia. Por otro lado, a finales del año pasado se conoció una factura de una empresa que se llama Pandemia Producciones. Según la dueña de esa empresa, esta factura fue emitida para triangular dineros a la campaña de Sebastián Piñera, la penúltima. Ese indicio no se investigó, a Rodrigo Peñailillo se le dejó libre, no se investigó, y ni hablar del gran intocable de nuestro país, que nunca se le investiga nada. Julio Ponce Lerú. Sí, eso también lo escuché y bueno, ha pasado en tantas otras cosas, ¿no? Y lo último, Mauricio, la misma presión pública, que incluso hay una solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, a propósito de lo de Penta, no presiona de alguna manera al sistema para que en SQM no pase lo mismo que pasó en Penta. La verdad que mientras las personas que están a cargo de hacer cumplir la ley en estas instituciones no sientan que tienen que rendir cuenta de sus actuaciones, va a seguir todo igual. La verdad que la desfachatez con la que actuó el fiscal Guerra para cerrar de una manera, insisto, grosera el caso Penta, dejándonos aparte a nosotros y sobre todo al Consejo Defensor del Estado, da cuenta de que acá se ha perdido el pudor. Lo mismo puede ocurrir en el caso SQM. Por eso es tan importante que las autoridades públicas que están llamadas a fiscalizar lo hagan, y lo hagan a partir de una convicción, más allá de un cálculo de probabilidades. O sea, acá nosotros estamos por un tema de convicciones, porque si fuera por probabilidades, la verdad que jamás habríamos presentado ninguna querella, porque bien es sabido que el tratar de perseguir delitos de corrupción en Chile que involucran a altas autoridades y altos empresarios es navegar contra la corriente. Por eso es tan importante que se haya presentado una solicitud de destitución en contra del fiscal Jorge Abbott. No es simplemente un saludo a la bandera, hay hechos concretos, hay fundamentos jurídicos que los diputados han planteado en esta presentación. Y obviamente de esa perspectiva lo que hay que hacer es luchar en todos los frentes en contra de lo que es la impunidad. Acá no basta con decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a preferir tratar de obtener una mejor legislación para el cohecho, cosa que desde ya no se logró, si es que uno ve cuál fue la votación finalmente en la comisión mixta. Y eso va a impedir de que yo pueda apoyar, por ejemplo, una petición de destitución. La verdad que todas las facultades son complementarias, no son excluyentes, y por eso yo creo que es algo bien importante y que va a marcar un antes y un después lo que ha ocurrido con la petición de destitución, más allá de lo que finalmente ocurre. Mauricio Daza, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. www.diarioclevet.cl